Shalom a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. Besrat Hashem, estamos iniciando en el día de hoy esta transmisión. Vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de si está predestinado o no el día de la muerte. Vamos a hablar del tiempo de vida de una persona. Es un tema un poco difícil. Muchas personas no quieren pensar en estos temas, pero vamos a estar ahondando porque es una realidad este tema de la muerte. Antes de iniciar el día de hoy, quisiera felicitar a la selección de Argentina y a la selección de España que han pasado a la final del Mundial de Fútbol. Sé que hay muchas personas que están siguiendo el Mundial, que están conectadas. Como comentaba ayer, yo realmente hacía tiempo que no sigo ningún deporte por cuestiones del tiempo, pero he visto los últimos 2 o 3 partidos y la verdad que, bueno, hoy igual conectado viendo el partido de Argentina, que realmente fue, bueno, ahí por los pelos, sacó esa victoria, remontó y de verdad que felicitaciones a la selección de Argentina. Y bueno, vamos a ver la final, Argentina-España, difícil, porque siempre cuando juega quizás un partido, un equipo hispano contra, dígase, un equipo inglés o, no sé, árabe, africano, lo que sea, siempre uno está con su gente, los hispanos, pero ahora son dos equipos queridos, así que vamos a ver qué sucede, pero creo que va a ser una final interesante. Ya hay varias personas que ya estaban dando este pronóstico. De hecho, todos los pronósticos han cambiado en cuanto al Mundial. Realmente los favoritos han sido eliminados y surgen nuevamente los favoritos históricos. Argentina, obviamente, y España también, los grandes campeones del mundo, campeones de América y los campeones europeos. Así que vamos a ver qué sucede en la final. Así que bueno, quería comenzar con esta anécdota felicitando nuevamente a la selección de Argentina, a la selección de España. Así que todas las bendiciones y vamos a ver qué pasa en la final. Bueno, como les decía, hoy esta transmisión que voy a hacer el día de hoy es un poco improvisada porque realmente pues ha surgido hacer la transmisión el día de hoy. Les decía, esta ha sido una semana de mucho estudio, de mucha intensidad, pero bueno, acá estamos Besat Hashem con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca, les decía, de un tema delicado, porque vamos a hablar de si el día de la muerte de una persona está predestinado o no. Y yo pienso que este es un tema que nos atañe a todos porque obviamente todo el mundo quiere saber, ¿no?, si se puede saber el día de la muerte, si hay alguna manera de alargar la vida, cómo hacer para vivir muchos años. ¿Se puede burlar a la muerte? ¿O realmente vamos todos allá? ¿Qué hay más allá de la muerte física? ¿Continúa la muerte? Vamos a responder una serie de preguntas y para eso vamos a estar, como siempre, apoyándonos en las palabras de los sabios. Vamos a estar leyendo algunos fragmentos, algunos pasajes donde los sabios han explicado sobre este tema. Les decía, es un tema sensible, pero realmente hay que abordarlo porque sencillamente es algo que nos afecta a todos. La muerte está presente desde el día en que nacemos, el reloj comienza a marcar y comienza el conteo regresivo. Las energías entran en la materia, pero también regresan a pues otros planos y mundos espirituales. Enseña el Talmud en el tratado de Moed Katan 28a. Realmente se da una serie de anécdotas, historias sobre encuentros de los rabinos con el ángel de la muerte y de cómo el ángel de la muerte en muchas ocasiones fue a buscar a varios rabinos. En algunos casos no pudo llevarse a ciertos rabinos en el momento en que se le había enviado, por diferentes razones. En otras fue exitoso. Se habla de mujeres que por su grado también de santidad y de conexión, de grandeza espiritual, también pudieron hacer frente al ángel de la muerte, pero eventualmente nadie puede con el ángel de la muerte. Ya aquí contamos, de hecho, la historia del Midrash de la muerte de Moisés, donde efectivamente el ángel de la muerte intenta llevarse la Neshama de Moisés en varias ocasiones y no pudo, pero eventualmente la Neshama tuvo que rendirse delante de la divinidad, Kadosh Baruj Hu. Los sabios enseñan de que los años están preestablecidos para una persona. El tiempo que uno vivirá ya está marcado desde el día en que uno nace. O sea, que desde antes de venir a la tierra
ya se ha marcado el tiempo en que una persona va a vivir en este mundo. Ahora sí es cierto de que hay ciertas excepciones que pueden tanto alargar la vida como acortar, lo cual parece una contradicción, porque si los días están marcados, ¿cómo es que se pueden alargar o cómo es que se pueden acortar? Vamos a explicar estos conceptos. ¿Cómo se pueden alargar los días? ¿Cómo se pueden alargar los años? Por méritos de actos de bien, actos encomiables, se pueden alargar los días si se determina en el tribunal celestial de que a esa persona se le da más tiempo para que haga una tarea, porque se entiende que la obra que está haciendo se necesita que sea esa persona la que lleve a cabo esa obra espiritual o de ayuda a otras personas. Y en muchos casos hay alguien que está en un proyecto y en el momento en que lo finaliza, muere, porque sencillamente ya lo finalizó. Y estos son, hay muchos casos que se dan. Entonces, se puede prolongar los días a través de buenas acciones. Algo que alarga la vida es el estudio de la Torá, dicen los sabios. Se habla específicamente del caso de un rabino en el Talmud, Moed Katan 28a, que el ángel de la muerte lo encontró estudiando Torá. Y como estaba estudiando Torá, el estudio era como una protección para él y el ángel de la muerte no lo podía tocar. Parecido fue el caso de Moisés, Moshe Rabeno, que cuando el ángel de la muerte llegó hacia él, Moshe estaba escribiendo y pronunciando el nombre sagrado y el ángel de la muerte no pudo acercarse. Ahora, no significa que se pueda burlar la muerte, sino que hay momentos en que uno es capaz de evadir, como eludir, como quien va por una calle y ve que se aproxima un carro, que va a haber un accidente, y usted tiene la capacidad de poder esquivar ese accidente, de evitarlo y salva su vida. De lo contrario, vendría sobre usted una muerte inmediata. Pues de la misma manera existen, digamos que, cosas que se pueden hacer a nivel espiritual que si se permite en el mundo espiritual, la persona puede o alargar los días o se le da un poco más de tiempo. Pero tarde o temprano, obviamente, todos vamos, de eso no hay forma de evitarlo. Todos vamos a morir y eso es algo que muchas personas evitan hablar de ese tema porque le tienen miedo a la muerte, porque tienen miedo, no quieren hablarlo. Y yo diría que eso es un error. De hecho, para los cabalistas, hablar de la muerte es algo que está consciente cada día. Los antiguos filósofos, los grandes filósofos griegos, romanos, hindúes también, pues también hablan de la muerte. A los famosos emperadores romanos cuando entraban gloriosos en Roma, que iban en sus carruajes en una procesión triunfal, pues el emperador iba, o el general que iba entrando a Roma en sus carruajes y el pueblo vitoreando de alegría, salve Roma, salve, o sea, alabando a este gran general. Detrás de él había un siervo que le decía en el oído, memento mori, recuerda que un día morirás. O sea, para que no se le subiera demasiado el ego y no se le olvidase que era un simple ser humano mortal. Porque uno de los grandes pecados para los griegos era lo que es el hubris, o sea, ese ego. Entonces, en la Kabbalah, nosotros trabajamos precisamente el tema de la muerte y el tema de perder el miedo a la muerte, porque sabemos que la muerte no es más que un paso al mundo espiritual del cual venimos. Por tanto, ya existíamos en el mundo espiritual y vamos a regresar al mundo espiritual. Lo que se ocurre es que vamos a desprendernos de la materia, de este cuerpo. ¿Qué sucede? Que hemos estado ya por tantos años o por el tiempo que le ha tocado a cada cual, no sé, eso depende. La persona se aferra, entre más años vive, más se aferra al cuerpo y se identifica con el cuerpo. Piensa que esto es ella o él y no se da cuenta de que no somos este cuerpo es un traje, pero no somos nosotros. Siempre explico a las personas que esto se puede comprobar fácilmente. Cuando hay alguien que muere, y todos hemos perdido familiares, en el funeral usted ve que el cuerpo está ahí, pero las personas están llorando y todo el mundo sabe que aunque el cuerpo está ahí, algo ya no está, algo se ha marchado. Entonces estamos viendo de esto, de que no somos este cuerpo, no somos este cuerpo. Y la prueba está que todo el mundo sabe cuando hay un funeral que ahí está el cuerpo. Pero ¿y por qué llora la gente? ¿Qué es el duelo? Porque saben que algo se ha marchado. Y lo que se marchó es lo que realmente somos. El espíritu, el alma.
Entonces, la mayor prueba de que no somos este cuerpo, ahí lo vemos claramente en un funeral cuando hay una persona que fallece. Este cuerpo es solamente un traje para poder entrar al mundo de la materia, pero el Neshama debe regresar al mundo de las energías, con toda la información, con todas las experiencias vividas en este mundo. Hay almas que también mueren antes de tiempo. Aun cuando se nos da un periodo de tiempo para vivir, ocurren momentos en que el alma puede que se le acorte la vida. Si a una persona se le dan consejos constantemente y se le va guiando, porque todos estamos siendo guiados, ya sea por espíritus que nos acompañan, Magidim, ángeles de la guarda, guías espirituales que están con nosotros desde que nacimos, o dígase familiares, padres, hermanos, amigos, maestros, rabinos, etcétera, que van aconsejando a la persona para que llegue a su destino y pueda vivir el tiempo que está destinado. Si la persona escucha consejo, va a llegar a la marca que se le destinó. Si no escucha consejo, es muy probable que muera antes. Ocurre muchas veces que debido a que en este mundo donde estamos existe la muerte física y el cuerpo es frágil. Este cuerpo que tenemos, cualquier golpe, lo más mínimo duele. Una cortadura duele. La vida pende de un hilo. Entonces, desde el momento en que uno nace, ya la muerte está presente. Como decía, el reloj está contando. Sea que uno piense en eso o no, el reloj está contando de vuelta al mundo espiritual, donde vamos a regresar. Entonces, dicho esto, se dan casos donde una persona puede morir antes de tiempo si puede ser, a veces se puede encontrar en un lugar donde, como digo, puede ocurrir un accidente y muere súbitamente esa persona, es alguien que muere antes de tiempo. Sí, ojo, no sabemos todos los casos, porque puede ser que realmente estaba desmarcado que iba a morir ahí. Pero como no lo sabemos, lo que sí sabemos es que hay casos de gente que muere antes de tiempo y hay otros que tienen su día marcado, pero nadie puede saber eso. Sí es que es verdad que hay ciertos cabalistas, y no solamente cabalistas, grandes místicos de todas las religiones y tradiciones, hindúes, budistas, musulmanes, la religión que sea, gente que ha llegado a un grado espiritual muy grande, a muchos de ellos se les ha revelado el día de la muerte, con un año de antelación, semanas, meses o días de antelación. Se les deja saber que van a partir de este mundo. A veces también vienen familiares nuestros a dejarnos saber que se ha marcado un día de la muerte. Ya yo conté aquí en otro vídeo un caso de mi familia, de un primo que falleció, donde su madre, una tía mía que falleció, vino y a avisar que no fuera en un automóvil porque veía un accidente. No hizo caso y hubo un accidente y murió. Pero vino un espíritu a avisar. También conté en algún momento una historia también de mi abuelo materno, donde él tuvo una recaída médica y en el hospital, cuando él vuelve en sí, cuenta de que su madre, o sea, mi bisabuela, se le había presentado y le había dicho que había venido a buscarlo. Y dentro de 21 días falleció. Entonces, los que vienen a buscarnos, aquí partimos sobre quién es el que viene a buscarnos cuando uno fallece. Los que vienen a buscarnos principalmente son nuestros propios familiares. Todas esas historias del ángel de la muerte y tal, son historias, ya lo dice. Los que vienen a buscarnos son nuestros familiares. Y hay que entender que el que dirige y organiza todo es Dios. El que manda todo es Dios. Porque se cumple el tiempo, porque nosotros mismos antes de bajar a la tierra, ya hemos elegido todo. Nosotros antes de bajar ya hemos elegido la familia, dónde vamos a nacer, lo que queremos lograr, la misión que tenemos, con quién uno se va a casar, si se va a casar o no, si quiere hijos o no, la religión que va a tener o las religiones en plural que va a tener, los países donde va a vivir, todo ya está marcado y se marca también el día en que va a nacer y se marca también el día en que la persona va a morir. Y cada cual determina o escoge un modo en que va a ocurrir esa muerte. Porque de una forma u otra va a ocurrir el morir, el regresar al mundo de las energías. No es morir, es regresar al mundo de las energías. Entonces, según la persona, se puede elegir las circunstancias en cómo alguien muere, de una forma u otra. Pero va a llegar ese momento en que vamos a regresar al mundo espiritual. Algunos
si tienen mérito, tienen una muerte tranquila, en paz, van a dormir y ahí quedaron en el sueño, pacíficamente. Yo diría que esa es la mejor muerte que pueda uno querer. Hay otras muertes que son más pues, duras, porque tienen que ver con personas que fallecen en un accidente trágicamente y todo mutilado el cuerpo. Hay otros que mueren agonizando, otros mueren por cáncer, otros mueren por situaciones realmente muy dolorosas y de mucho sufrimiento. Todo eso tiene también una causa. El sufrimiento también incluye algo ahí. Por eso le decía, estoy tocando un tema muy espinoso, muy difícil, pero es un tema que hay que hablarlo. En la cábala lo estudiamos. Esto no se puede evitar porque la muerte nos va a llegar a todos. Ahora, lo que sí no sabemos es qué ocurre con cada ser humano y cómo eligió cada cual, cómo va a ser llevado de este mundo. No lo sabemos. Por eso hay que tener mucho cuidado de juzgar, de hablar, de decir. Hay personas que no son conscientes muchas veces y hablan del vecino, del familiar. Mira, le pasó esto por tal cosa. Fulano, que era tan malo, mira, ahí tiene su merecido. O fulana, mira, que era tan buena. O mira, ¿por qué pasó esto? Señores, no sabemos. No sabemos qué sucede con cada cual. Todo eso es un misterio, es un secreto. Entonces, en todos estos casos, lo mejor que hay que estar es callado. No se puede dar opiniones de nada. Porque aquí todo está ya fijado. Nadie está solo. Todo el mundo está acompañado. A veces hay cosas que son súper difíciles de entender. Recientemente hubo un caso en Israel de un cabalista que murió. Y murió de 4 puñaladas en el corazón que le dio uno de los que eran supuestamente, no sé si era uno de sus estudiantes o una persona que iba a la sinagoga. Este cabalista, Rabbi Amos, que era de la comunidad de Libia, sefaradí, ya era un señor muy mayor, muy piadoso, santo, devoto. Parece que él tenía también una condición médica, estaba como en una silla de ruedas, no podía moverse, estaba ya como un poco paralizado. Y hubo un chico joven, 20, 25 años creo, llegó temprano a la sinagoga y, no sé, quería algo que con el rabino y en el medio de la tefilá y sacó un cuchillo y le dio 4 puñaladas en el corazón. Y es un gran cabalista, un gran mecubal. Alguien que encima estaba ya en una silla de ruedas, ni siquiera casi no podía ni hablar ni moverse. Entonces, no es que alguien diga, no, el rabino le hizo algo. ¿Qué le puede hacer este rabino cuando es un gran cabalista que ni siquiera puede ni siquiera moverse? Entonces, son cosas que uno no entiende. ¿Cómo se puede dar un caso como este? Ahí es donde vienen estos misterios. Ahí es donde vienen estos grandes misterios, porque detrás de la muerte de estos grandes hombres hay, sin duda alguna, grandes misterios. Yo conozco un caso, por ejemplo, de otro hombre muy santo, que le llevaron, fue a verlo. Este hombre hacía muchos milagros, sanaciones, mamás un sadik. Y le llevó un padre a un niño, a su hijo que tenía cáncer. Y él, a ver si él podía orar, hacer algo, dar una bendición para que pudiera sanar el niño. Obviamente, cuando viene un caso como esto, a los cabalistas, a los místicos, es muy difícil porque lo primero que te va a decir el cabalista, el místico de verdad, es que yo no tengo ningún poder. Así te va a decir. Y es verdad, no tiene ningún poder. La curación, el milagro, si va a ocurrir, porque uno no tiene garantía de eso. Eso solo lo puede asegurar Dios. Pero obviamente hay muchos sadikim que sí, es verdad, van a verlos, hay muchos milagros, hay muchas curaciones, personas que tienen esos dones. Y en este caso fueron a ver a este sadik y fue un niño. El padre llevó a este niño que tenía cáncer. Imagínense qué situación. Lo único que le pudo decir a este hombre es, yo voy a orar por ti, ve en paz y confía en Dios, que yo voy a orar por ti. Y eso fue lo que hizo. Este sadik oró a Dios y pidió que, por favor, que le aliviara el sufrimiento de ese niño y que ese cáncer que tenía ese niño se lo diera a él, que él estaría dispuesto a llevar ese dolor y ese sufrimiento porque se le perdonase la vida al niño. ¿Y qué pasó? Como a los 2 días de eso, las grandes noticias, el niño se sanó, ya estaba curado, los médicos no daban crédito, se le había quitado un cáncer que estaba ya terminal, el niño está sano. Y ese mismo día
que el niño se decretó la noticia de que el niño curó y se sanó, ese mismo día hubo la noticia de que este santo se le diagnosticó un cáncer y en pocos días murió. El cáncer que tenía el niño lo recibió el santo y murió. Murió. Hubo un intercambio ahí. Dio su vida a él por la de este niño. Entonces, de todo esto vemos grandes misterios. Son muchos misterios que no entendemos del mundo espiritual. Y hay veces sencillamente de que no se puede hacer nada porque es que todo también ya está planeado, está especificado por Dios. En la Kabbalah sí que decimos algo. La gente que viene a la Kabbalah pensando que va a alargar la vida, que va a vivir mucho tiempo, que todo, que sí, que va a ser próspero, que viene abundancia, que viene todo. Pues tengo malas noticias. Porque dice la Kabbalah que todo el que estudia la Kabbalah se muere joven. Cuando de hecho vemos la historia de todos los grandes cabalistas, todos murieron con menos de 40 años. Se murieron con 32, 36, 37, 38. No pasaron de los 40 años. ¿Hay cabalistas que han pasado los 40 años? Obviamente, sí. Han vivido más años. El Raf Kaduri vivió 114, 115, algunos dicen 118 años el Raf Kaduri. Pero la mayoría de los grandes cabalistas, todos han muerto con 32, 33, 38. El Arizal murió de 38. El Ramjal, Luzzatto, igual. ¿Por qué mueren los cabalistas jóvenes? Entre más grande, va a morir joven. ¿Por qué muere una persona que estudia cábala joven? Porque es alguien que penetra a un nivel tan profundo en los secretos espirituales y que se trabaja a sí mismo a un nivel y a una velocidad tal que sencillamente hace el tikkun más rápido, y una vez que tienes tu tikkun hecho, no tienes más nada que hacer en este mundo. Dios te lleva precisamente para proteger al santo, para que no pueda corromperse, porque todo tiempo que uno pasa en este mundo está el peligro de caer. Y hay un concepto en la cábala que dice que se puede proteger a alguien que ya logró un nivel, para protegerlo se recoge el mundo espiritual. Y la mayoría de los grandes cabalistas, busca la historia, todos han muerto con menos de 40 años. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el Mekubal es el trabajo, hace el tikkun más rápido que los demás. La mayoría de la gente, como anda despistado, está en otras cosas. Pero el que está concentrado todo en el mundo espiritual, finaliza el tikkun más rápido y muere joven. Entonces, por eso es que hay algunos cabalistas que dicen, bueno, estudia un poco de cábala, pero desconecta y vuelve a otras cosas. Ponte a ocupar, no sé, dedícase a hacer otras cosas, a enseñar, a una causa o algo, porque el que está muy, muy, muy todo en lo espiritual, subiendo, pues si subes mucho, te vas. Y la realidad es que todo el que entra en la Kabbalah eventualmente es así. Haces el tikkun más pronto y mueres joven. Esa es la realidad. Entonces, de aquí entendemos algo, que una vida exitosa no tiene nada que ver con que uno viva muchos años. La gente piensa que porque uno viva muchos años, fue exitosa esa vida. No es así. Usted puede llegar a 100 años y básicamente esa persona estar perdida completamente, para no decir una palabra. Entonces, la edad no significa nada. Ya hoy día, ¿qué hablar? Quedan ya los ancianos de hoy, no se puede comparar a los ancianos de antes, que eran personas sabias. Se consideraba a alguien anciano, a alguien con sabiduría. Los ancianos de hoy que quedan sabios, sí, no digo que no. Pero las generaciones que vienen, los sabios de hoy, los ancianos que van a venir, son los que hoy juegan PlayStation. Imagínense. Esos son los sabios que van a venir en el futuro. Se asociaba la vejez con sabiduría. Y los ancianos que vienen ahora son todos los que ven películas y juegan PlayStation. ¿Qué generación nos queda? Entonces decía, para la Kabbalah, los años no tienen nada que ver con el tiempo de tikkun y con que una vida sea exitosa. Hay personas, hay almas que pueden venir a este mundo por 20 segundos. Y en 20 segundos, esos son los grandes misterios que no se entienden, no se sabe, porque uno no sabe los misterios de por qué un alma quiere y decide bajar. O qué es lo que le falta por completar. Entonces hay almas que bajan y en 20 segundos nació y murió. O mueren recién nacidos, o mueren joven, o mueren al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 10, 15, 20.
Y la gente, ay, qué tragedia, no entendemos por qué. Porque ese era el tiempo que necesitaba esa alma para hacer su tikkun, ya está. Si solamente necesita un poco más para hacer una obra, viene, la completó y se marchó. Entonces, los que profundizamos en el mundo espiritual entendemos estos misterios. La mayoría de la gente no, porque la gente no está en el mundo espiritual. La mayoría de la gente sencillamente vive su vida como si nunca le iba a llegar la muerte. Y son los que dicen, ay, la muerte lo sorprendió. La muerte no sorprende a nadie. Todo llega el momento cuando debe ser, cuando está pactado, cuando está establecido. Todos tenemos que, por eso es que en la Kabbalah trabajamos mucho en el momento de la muerte y por eso es que damos mucho a los cementerios. La muerte en el mundo judío no es algo lejano, ni en el mundo judío ni en el mundo antiguo, porque, por ejemplo, los etruscos, que son los antepasados del pueblo romano, iban a los cementerios, a las tumbas, a compartir con sus familiares muertos. Cada cierto tiempo iban en la antigua Roma, perdón, antes de Roma, los etruscos, la civilización antes de Roma. Las tumbas eran como montículos, como montañas, hacían un túnel y ahí enterraban a las familiares. Esas tumbas mayormente podrían ir reciclándose con la familia, los huesos los sacaban, los ponían en unas cajas pequeñas o los cremaban, perdón. Los griegos y romanos cremaban a las personas. Entonces ahí reciclaban las tumbas, pero ellos iban y llevaban comidas, alimentos y a la tumba y allí comían junto, de alguna manera, para compartir con el difunto, el familiar. Entonces hay un concepto de que no estaban ajenos al tema de la muerte. Y esto es algo que es un tema difícil, pero hay que tratarlo. Cuando uno comienza a estudiar este tema, cuando uno comienza a familiarizarse, le pierde el miedo a la muerte. Como decía el maestro Epicteto, la muerte es nada para nosotros. Nada. Pero eso solamente se logra ese nivel en el momento en que uno, como les digo, estudia estos temas, está en contacto con estas energías. No hay que tener temor, porque la vida continúa. Nosotros mismos somos esos espíritus que en algún momento ya hemos muerto y ahora regresamos en un cuerpo, en cuerpos diferentes. Entonces no hay que tener temor. En la Cábala no tenemos temor de esto. Estos temas hay que estudiarlo constantemente. Se enfatiza que específicamente alguien que estudia la Cábala debe estudiar estos temas para perder el temor a la muerte y entender qué ocurre realmente. Si realmente hay muerte, la vida continúa, ¿cómo? ¿Dónde continúa? ¿Cómo nos afectan? ¿Cuál es la interacción con los espíritus? Nosotros cuando partamos de este mundo vamos a seguir acá, en este entorno, vamos a interactuar con los familiares que quedan. Por eso es que vamos mucho también a los cementerios, a las tumbas de los Sadikim, etc. A las tumbas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que están en Hebrón, en Israel. Entonces estamos viendo otra vez que el tema de la muerte es un tema que no se puede evitar. Hay gente que no quiere pensar en ello. Señores, va a llegar a todos. Porque no es solamente algo de los seres humanos. Ocurre con los animales, ocurre con las plantas, ocurre con los árboles. O es que usted no está viendo, salga afuera a su alrededor y mire para que vea que todo está naciendo y todo está muriendo. Todo nace y todo muere. Todo nace, realmente es todo vida y vida, es la verdad. Es una energía que entra a la materia y sale de la materia. Entra a la materia y sale de la materia. Entra y sale, entra y sale. Es una oscilación, es contracción, expansión, entrada, salida. Realmente es eso. ¿Y qué es esto? El latido del corazón. Vida, solamente hay vida. Claro, la gente tiene miedo a lo que no conoce. Cuando estudies el tema de la muerte, vas a perder el temor, porque sabrás que solo hay vida. Y aparte hay muchos misterios, muchos profundos que yo no puedo hablarlos públicamente porque la mayoría de la gente no está preparada para escuchar lo que yo pueda decir sobre esto. Porque en el momento en que uno empieza a estudiar el mundo de los espíritus y las realidades de lo que hay detrás del velo, detrás de la materia, se cae completamente todo. Todas las visiones de lo que nosotros entendemos por la vida en la Tierra físicamente se desmoronan. Porque no es nada de lo que... O sea, la gente vive en una ilusión realmente. Es una ilusión necesaria porque así lo ha puesto el Creador. Pero eso es otra realidad mucho más profunda. La mayoría de la gente no está preparada para escuchar esto. Si usted todavía tiene miedo a la muerte, si usted tiene miedo a cosas y familiar y gente que está de duelo, es normal, sí, se está de duelo, se llora y tal, pero por un tiempo, en la cábala a un nivel profundo,
se llega a un entendimiento de muchas cosas y se comprueban muchas cosas, porque no es creencia, se comprueban muchas cosas. Y sencillamente otra vez vemos de que solo hay vida y vida. Esa es la realidad. Vamos a continuar. Dicen los sabios lo siguiente. Dicen los sabios que las transgresiones pueden provocar que se le acorte el término preestablecido. Y dice que es probable que los años que le fueron quitados sean transferidos a la vida de otra persona más meritoria. Quiere decir esto que Dios puede determinar a alguien que hace mucho mal. Vuelvo a decir, no se puede generalizar, pero se puede determinar que una persona que hace mucho mal que se le acorten los años. Yo conozco personalmente una persona que se dedicaba a hacer brujerías y al final cogió una enfermedad y se fue secando, se fue secando y se fue secando hasta que murió. Es una persona que adoraba a la Santa Muerte y eventualmente murió joven esta persona. Entonces, el tema también de las personas que entran al tema de la magia negra, la brujería, todo eso está jugando con fuego. Un paso mal dado y te cuesta la vida, a ti y a tus hijos. De hecho, los sabios de la Kabbalah aconsejan precisamente que no todo el mundo tampoco está calificado para entrar al tema de la Kabbalah Maasit. Porque entrar al tema de la Kabbalah Maasit pensando que sí, me gusta la Kabbalah Maasit y hacer cosas si no tienes la supervisión de alguien, puede ser que te cueste la vida a ti y a tu familia, acorta los años. Recuerdo perfectamente haber estudiado esto con mis maestros en Israel, en Jerusalén. El tema de la gente que entra al Kabbalah Maasit y invocando demonios y que supuestamente tiene control de ángeles y todas esas cosas, eso eventualmente te puede costar la vida. Entonces, no todo el mundo nació para las mismas cosas. Hay personas que en su raíz de alma sí es cierto, son grandes maestros, expertos en ese tema, porque ya ellos antes de bajar a la tierra eran grandes espíritus que tenían dominio sobre esas fuerzas. Y cuando vienen a la tierra, sencillamente están haciendo un trabajo para lo que ellos vienen con grupos de grandes espíritus que los acompañan y los guían a su labor. Pero eso no es todo el mundo. Entonces, este tema también es serio. Y sobre esto que se nos habla acá, de que se le puede acortar la vida a una persona, Dios puede determinar acortar la vida de una persona. Está el caso, por ejemplo, del faraón. La historia del faraón en Egipto dice que Dios le endureció el corazón al faraón, le quitó el libre albedrío. Y comenta el gran cabalista, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachman es de Girona, dice el Ramban en sus comentarios que este es un gran misterio, que Dios puede decidir acortarle la vida a una persona por toda la maldad que hace. Pero Dios también puede acortarle la vida a una persona porque es un gran sadik, porque ya cumplió el tikkun. Entonces ahí volvemos otra vez al tema de la paradoja. El tiempo de vida que uno vive no significa más bendición, ni significa que... No. Usted puede vivir 3 años, nace un niño y se muere a los 3 años, ya cumplió su tikkun. Vino solamente por 3 años. La persona, la familia que no comprende estas cosas llora, se lamenta, es comprensible. No decimos que no. Pero en la cábala que profundizamos en estos misterios, entendemos que las almas tienen su tiempo y pactan su tiempo. Hay cosas mucho más profundas acá, vuelvo a decir. No puedo hablarlas públicamente porque la mayoría no va a soportar lo que yo pueda decirles. Pero ahí solo puedo decir que hay secretos muy profundos sobre el tema de qué somos realmente, qué son realmente los espíritus, qué es el trabajo espiritual que hay. Pero solamente adelanto que todo lo que existe en este mundo es una construcción, todo. Necesaria, pero no es real. Entonces esos son los misterios de la vida y la muerte. Y hay grandes poderes, entidades, seres que son los encargados de los muertos, de recoger a esos muertos, de guiarlos en su camino, en su tránsito a esa otra vida, o a la vida, o al mundo donde venimos, a las dimensiones donde van esos espíritus, que en las diferentes religiones se le dan muchos nombres. En el mundo judío, cristiano, le llamamos ángeles. En otras tradiciones les podrán decir otros nombres. Pero cada religión y cada cultura le da el nombre, los llama deidades, los llama dioses.
Nada de eso es realmente. Cada cual los llama con los nombres según la religión de cada cual. Pero son las entidades que están ahí colocadas y que tienen poder sobre la vida y la muerte. Muchos son grandes espíritus dueños de los muertos y son los que guían a las almas. Todo eso es un mecanismo, son muchos mecanismos de espíritus, de entidades. Vuelvo a decir, dicen los sabios, explican los sabios que cuando alguien ha hecho mucho mal, es tan mal esa persona que se lo llevan de este mundo para que no siga haciendo daño. Claro, nosotros diríamos, madre mía, pero ¿cuántos malvados no hay en la tierra? Que están acabando con la población, con la gente, y mueren tanta gente buena y hay tanta gente tan mala en el mundo y que viven toda su vida y mueren con 90 y tantos de años y sin pagar. Volvemos al tema de los misterios. No lo sabemos todo, pero una cosa sí es certera. Aquí todo lo que la gente hace lo va a pagar, en esta o de aquel lado, o cuando lo manden otra vez aquí. Tenga la certeza de eso. A todo el mundo le llega su justicia. A todo el mundo. No existe eso de que alguien se murió sin pagar. Eso no existe. Usted cree que se murió sin pagar. Deja ver quién es el que lo está esperando cuando él despierte en el mundo espiritual para que vea si ese que hizo tanto mal en la tierra, de aquel lado lo están esperando los que son malos de verdad. Y cuando lo mandan nuevamente a la tierra, ahí continúa también el castigo de esas almas. Entonces aquí todo el mundo paga lo que... Eso es un boomerang. Haces bien, te va a regresar a ti o a tus descendientes en esta vida o en otra vida. A veces que uno hace un bien en esta vida y dice, no veo el resultado. Pero es que ese bien uno está contando la existencia como esta única vida. No hay una única vida. Solo hay vida y vida en ciclos de reencarnaciones. Y a veces uno hace un bien en esta existencia y viene a recoger el fruto del bien que hizo en otra reencarnación. En otra reencarnación uno puede recoger el bien que hizo en esta vida. Pero eso nunca deje de hacer el bien. Y en otra reencarnación también puedes recoger lo malo que alguien pueda haber hecho en esta vida. Todos recogemos. El boomerang va a regresar en esta vida o en la otra, pero va a regresar. Eso está claro. Y cuando a alguien malvado se lo llevan, los años de vida que le quedaban a esa persona se lo pueden dar a otro, le alargan la vida a otro, que el mundo espiritual entienda que se necesita que esté en esta encarnación. Eso también es otro de esos misterios espirituales. Hay algo muy interesante y es en cuanto a la Neshama, el alma. El alma de la persona está constituida por varias emanaciones de luz. En cada encarnación el alma trae una de las partes de ellas. Según el número de esas emanaciones de luz, será el número de sus días en este mundo. Por aquí partimos de un secreto muy grande. Y es un misterio que tiene que ver con qué somos realmente los seres humanos. Usted ha escuchado que eso que se nos dice que tenemos un alma, que el alma tiene 5 niveles. Y la gente que empieza a estudiar la cábala repite eso. Tenemos 5 niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá. Y lo repite como que es una teoría establecida. Cuando uno sigue estudiando se da cuenta que no es así. No hay tal cosa de ningún 5 niveles. La cosa es más profunda. Nosotros estamos constituidos por ciertos números de emanaciones de luces. ¿Qué son esas emanaciones de luces? Emanaciones de fragmentos de almas de otras personas que vivieron ya otras vidas, otras existencias. En muchas épocas. Puede haber sido en la época de Roma, en la época de Grecia, en la época de Egipto, en el siglo XVIII, en España, en cualquier parte del mundo. Se toma un fragmento de todas esas emanaciones de luces, se juntan y se crea un nuevo cuerpo para esas emanaciones de luces y entran en un cuerpo. Y ese cuerpo es usted, soy yo y es cada ser humano. Y estamos compuestos de un número grande de esas emanaciones. Y según la cantidad de emanaciones de luz, será la cantidad de años de vida de una persona. A medida, dicen los sabios, que alguien va tomando un camino malo, un derrotero malo, se van alejando, se van yendo muchas de esas emanaciones de luz y va disminuyendo la vitalidad de la persona y por eso es que muere. A medida que hay algo que dice que si uno aumenta en grandes obras, en midot, puede ser, porque aquí tampoco nada está garantizado. Otra vez, son los grandes misterios. El que decide todo es la divinidad. Y quien alarga o quien quita es Dios. Eso está claro.
el que alarga y quita es la divinidad. Entonces, ¿puede hacer uno ciertas cosas para alargarte la vida? Sí, las puede hacer. Pero te puede funcionar si el que alarga la vida decide que la va a alargar. Pero las puedes hacer y puede ser que se determine que no te va a alargar. Entonces, no hay garantía. No significa que no podamos intentarlo. Hay que intentarlo. Porque si no lo intentamos, no podemos saber. Entonces, estos son el tema de los grandes misterios. Todo está en movimiento. No existe un punto fijo. Eso es lo que quiero que comprendan. Y que con nosotros nos acompañan grupos de espíritus. Son esas emanaciones de luz. Y son muchos espíritus que viven en nosotros y viven dentro de nosotros. La gente que habla del tema de las posesiones o del tema de las vidas pasadas. Yo soñé que en otra vida yo estaba en Egipto, yo estaba en Grecia. Puede ser que sea un fragmento de su alma, pero bien puede ser también que sea un fragmento del alma de otra persona que ahora vive en usted y que es usted. Y usted se está acordando de otra vida que usted tuvo, pero realmente no fue usted. Es el fragmento de esa persona que vivió esa vida que ahora vive dentro de usted, dentro de mí. Y realmente es cierto, es usted y soy yo. Pero realmente no somos nosotros, las almas se van, es como un puzzle, no sé cómo se dice en español, un puzzle, que es como que se le da vuelta para poner armarlo, el puzzle se llama, creo, para armarlo. Así efectivamente son las almas, son fragmentos que se unen y se entran y forman cuerpos y luego se separan, después de la muerte se separan y forman otras uniones y surgen nuevos cuerpos. Y por eso es que en nosotros viven todas las emanaciones y energías de todos nuestros antepasados. Todos nuestros antepasados están viviendo ahora en mí y en usted. Porque chispas de la energía de ellos vinieron a nosotros y es su energía. Cuando fuimos engendrados está en nosotros. Pero no solamente su energía, sus dones, que muchas veces también los heredamos. Hay quien hereda dones en la sabiduría, curar, sanar, hacer muchas grandes obras, porque lo heredó. ¿Qué significa eso? Heredó un poder, una energía, un fragmento de la energía de un antepasado, un abuelo, un padre. Pero biológicamente en este cuerpo está también el ADN de todos nuestros antepasados millones de años hacia atrás. Quiere decir que a nivel espiritual y a nivel físico, literalmente, todos nuestros antepasados viven en nosotros. Y hay otro secreto mucho más grande acá. Y es que a medida que vamos viviendo esta existencia, se van sumando nuevas emanaciones o fragmentos de luces según las interacciones que tenemos. Según los libros que usted lea y las religiones que usted practique, son nuevos espíritus que se van a ir acercando a usted y que van a vivir en usted y que van a formar parte de usted. Porque todos los pensamientos, todas las ideas, todas las creencias que pueda tener cualquier ser humano que viva sobre la tierra, no es de él. Todos sus pensamientos son de muertos que ponen esos pensamientos en usted. Ningún pensamiento suyo ni mío es propio. Todos nuestros pensamientos vienen de los muertos. Desde que nacemos, porque la educación que estamos recibiendo cuando nacemos en una familia, que el papá y la mamá le está educando según su religión, según su idiosincrasia que heredó de su padre, que a la vez heredó del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo y de ahí todas las generaciones que ya están muertos. Pero esas energías o esas ideas pasan de una generación a otra. Cada libro que usted lee está agregando pensamientos de autores que están muertos. Y está leyendo un libro ahora, pero ya esa persona está muerta. Entonces, todos los pensamientos vienen de personas muertas. En toda área, en la religión, en la filosofía, en todo. Viene de lo que uno ha recibido de los ancestros. Que, ojo, digo que están muertos para que se comprendan, pero sabemos que viven. La muerte no existe, la muerte no es más que un tránsito. La muerte es el término que han usado los seres humanos para dar un nombre a lo que no conocen. Pero en el mundo secreto sabemos lo que hay más allá. Tenemos comunicación con el mundo de los espíritus. De hecho, ellos se comunican con nosotros todos los días, aunque usted no se dé ni cuenta. Hay veces que usted está pensando algo y usted cree, ay, se me ocurrió una idea. ¿Usted cree que las ideas se ocurren así como así, que vienen así como así? Todas esas ideas que se le pueden ocurrir a las personas vienen de sus familiares, de sus espíritus, que se lo ponen en el pensamiento. Porque todos ellos son, yo recuerdo en las clases de Cábala con el Rav Shimshon, que él ponía el ejemplo, ¿no? de un autobús que va a un grupo. ¿Cuántos pueden ir a un autobús? 30, 40, 50 personas. Y hay un chofer.
Pero de repente, de vez en cuando viene uno y quiere cambiar con el chofer y cada uno quiere coger una dirección y otra. Pues es igual. Este cuerpo que tenemos es como un autobús y todos nuestros espíritus o guías o antepasados nos ponen ideas porque quieren que seamos de una forma o de otra. Como mismo los familiares vivos que tenemos nos quieren moldear a la forma de ellos. Quieren determinar con quién usted se casa, el trabajo que tiene, dónde vas a vivir, te critican, te alaban, o sea, toda la gente siempre dando opinión, todo el mundo metido en la vida de los demás. Bueno, pues los muertos hacen lo mismo. Y la gente a veces tiene confusión, no sabe cómo actuar, no sabe cómo decir, los pensamientos no están claros, porque son sus guías. Hasta que llega un espíritu que tiene más fuerza y es el que expone un pensamiento. Hay veces que el pensamiento es bueno, a veces que es malo. Aunque al final todo camino que toma una persona, dice la Kabbalah, al final era su camino. Por muy difícil y muy duro que sea. Estaba ya en el destino, si no, no hubiera podido llegar a él. Por eso es que el estudio de estos temas, de qué nos salva o cómo nos ayuda para tomar buenas decisiones y evitar equivocarnos lo menos posibles, para vivir una vida lo más estable, bendecida posible, para tomar las mejores decisiones posibles. No significa que va a ser perfecto, imposible, pero por lo menos esta sabiduría nos ayuda a entender todo este mecanismo para tomar las mejores decisiones. De lo contrario, las personas van por la vida dando tumbos, reaccionando a los empujes que le van dando de un lado a otro y los van empujando y tirando de un lado a otro la vida. ¿Por qué? Porque como un zombie. ¿Por qué? Porque la persona no sabe, no tiene esta sabiduría, estos conocimientos del mundo espiritual. Cuando uno tiene esta sabiduría del mundo espiritual, puede tomar un poquito de mejores decisiones. No significa que va a estar exento, como diga, imposible. Porque es parte de la vida también pasar por de todo, buenas cosas, buenas o malas. Pero por lo menos con esta sabiduría vamos a tratar de tomar las mejores decisiones y que el chofer que va en este cuerpo pueda por lo menos llevarnos a buen término. Y que no coja el chofer un borracho o un loco o alguien que haga chocar el automóvil antes de tiempo, como ocurre lamentablemente con la vida de muchas personas. Esa es la realidad del mundo espiritual. El tema es profundo, les decía. Dicen los sabios lo siguiente, continúo. En cada día de conducta correcta se corrige una emanación del alma. En un día de conducta impropia, la emanación correspondiente resulta dañada. Sin embargo, aún está a tiempo de ser corregida a través del arrepentimiento, de la teshuvá. ¿Por qué se nos da extensión de vida o se nos da cierto periodo de vida? Porque sabemos que el tiempo que vamos a estar aquí nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar muchas veces. Por muy santa que sea la persona, nos vamos a equivocar. Y por eso se nos da un periodo de vida, 50, 60, 70, 80 años, no lo sé. Y que en ese periodo de tiempo tengamos la oportunidad de reequilibrar, de cambiar, de hacer un poco mejor las cosas. En todo sentido. Entonces, por eso es que se nos da un periodo de tiempo. Para que cuando se cumpla ese tiempo, 70, 80 años, 90, 100, 120, Besrat Hashem, pues sencillamente la persona, el alma puede regresar al mundo espiritual, pero ya habrá reparado, habrá hecho teshuvá. Eso es muy importante. La oportunidad de hacer teshuvá siempre está abierta. No, y fíjense que esto, por eso le digo, la Kabbalah rompe todos los paradigmas de las creencias de la gente y de las religiones, de todo, porque no importa lo más horrible que pueda hacer una persona, en algún momento va a hacer teshuvá. Y la puerta de la teshuvá siempre está abierta, nunca está cerrada. Puede ser la persona más oscura y más terrible del mundo, en algún momento esa alma va a hacer teshuvá. Sea en esta vida, en otra, en 10, en 15, en 30, 50 o 100 reencarnaciones. En algún momento se va a ir depurando y va a hacer teshuvá, por muy terrible que haya sido en una de sus existencias. Y esto es algo que le cuesta a mucha gente, que dicen que estudian la cábala, lo que son espirituales, lo que sea. Les cuesta, porque no pueden entender cómo asesinos o gente horrible, diabólica, pueda ser perdonada. Precisamente porque el que perdona, el que hace las cosas es Dios. Ninguno de nosotros es el juez. Los sabios de la Cábala dicen que cada uno de nosotros en otras vidas hemos sido de todo. Asesinos, criminales, ladrones. Hoy que nos consideramos tan limpios, en otras vidas, si nos hicieran recordar,
que por eso es que se nos borra la memoria, para que no recordemos todo lo malo que hemos hecho y avancemos adelante y que nadie nos pueda tampoco señalar lo que hemos hecho, porque cuando Dios perdona, olvídese, como dice el profeta Isaías, dice, va a tomar tus transgresiones que sean, aún siendo púrpuras, la va a tornar blanca como la nieve. Y va a tomar todos los pecados y transgresiones y los va a arrojar al mar y nunca más se va a acordar de ellos. Hablando Dios. Porque el juez es Dios, no es más nadie. Entonces Dios no se va a acordar, pero también a nosotros nos los hace olvidar. Y esa es la bendición de no acordarnos quiénes hemos sido en otras vidas pasadas. Porque si nos acordásemos de todo lo malo que hemos hecho, no podríamos vivir. Si viéramos a otras personas que hoy son nuestros familiares, pero en otra vida, usted se recordará todo lo que le ha hecho a otra persona, gente que ha sido, es que uno no sabe, pero los sabios dicen que uno ha sido de todo en las épocas pasadas. Asesinos, lo más horrible del mundo. Pero uno va se va depurando en diferentes vidas. Entonces, sobre esto los sabios entienden de que con el tiempo las almas, todas las almas van a ser elevadas a la perfección. Y dicen los sabios, está escrito en la Kabbalah, que al final el mal hará teshuvah y el Satán hará teshuvah. El Satán va a ser transformado en un ser, un ángel, bueno, en un ángel otra vez en el lado de la Yetzer Tov. Hasta el diablo va a ser teshuvah y va a ser rectificado, el mal va a ser rectificado. Aunque ya sabemos que todo lo que está estructurado es porque Dios lo puso ahí, porque cumple un objetivo. Ahora no es el tema para yo explicar el tema del mal, eso lo explicaré quizás en otro vídeo, en una clase o algo. Pero todo cumple una función y recordemos que el mal no se puede entender solamente pensando que aquí en la tierra, el mal que vemos en la tierra. Señores, la tierra es un puntito ínfimo, que es nada, en frente a una galaxia que tiene billones de planetas y de estrellas y que hay billones y millones de galaxias y de planetas. Entonces no podemos encerrarnos en nuestro conocimiento limitado y pensar del mal que hay en la Tierra. El mal que hay en la Tierra es nada comparado a los billones y billones de mundos que ahí también por estructura del universo existe. Donde grandes galaxias explotan, donde grandes estrellas explotan, donde los planetas explotan y desaparecen y los mundos completos desaparecen. Ese es el mal operando, pero es necesario ese mal. Cumple una función. El tema del mal se estudia en la Kabbalah profundamente, igual que el tema de la muerte. Cuando uno estudia todos estos temas, pierde el temor a todo esto y comprende este mecanismo. Y sabe que cuando llegue ese momento vamos a regresar al mundo de las energías, al mundo espiritual, pero vamos a estar preparados sin miedo ninguno. Como dice el maestro Epicteto, la muerte es nada para nosotros. Nada. De hecho, la esperamos. Y para los místicos, el día más maravilloso que puede existir es el día de la muerte. Por eso es que en la Kabbalah, el día que recordamos de los Sadikim, no es el cumpleaños. La Ilulá, el Yortzai, que le ponemos ver a los Sadikim, ¿qué día es? El día de la muerte, no el día del cumpleaños. Como dice el rey Salomón, mejor el día de la muerte que el día del que uno nace. Porque para los místicos que anhelan estar en la presencia de Dios, unir a Dios, el día de la muerte es el día más maravilloso. Por eso cuando murió Rabbi Shimon Bar Yochai, hubo fiesta en Israel. Y por eso es que hacemos fiesta. Lag BaOmer. ¿Qué es Lag BaOmer? Una fiesta, hacemos fogata, bailamos, cantamos, música, comida. ¿Pero qué estamos festejando? La muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai. La gente dirá, ¿pero qué esta gente está loco? ¿Cómo van a celebrar que se murió una persona? No solamente a Rabbi Shimon, a todos nuestros familiares los festejamos. Porque para nosotros la muerte no es la muerte. Es el día en que la amada se une al amado. Es que la Neshama se une al amado. Es el día de la victoria, el día de la, como dice, el día de la boda. Así lo vemos los místicos. Entonces, cuando uno va trabajándose espiritualmente y sabe que va caminando lo mejor posible, no tiene miedo a la muerte. ¿Quién tiene miedo a la muerte? El que sabe que está haciendo lo malo y sabe que cuando la muerte está ahí, dice, dame más time, dame más tiempo porque quiero mejorar, quiero cambiar, quiero hacer las cosas mejor. Y muchas veces se le da chance, a veces no se le da chance. Entonces, por eso es que en la Kabbalah buscamos hacer lo mejor posible para cuando llegue ese momento estamos preparados en cualquier momento, a la hora que sea, a la edad que sea, porque va a llegar ese momento. Y vuelvo a decir, si entró a la Kabbalah pensando que va a alargar los años, déjenme decirle, en la Kabbalah se hace el tikkun más pronto y la Kabbalah, los Mekubalim mueren jóvenes, antes de los 40 años.
No es regla, pero sí que es verdad que los grandes Mekubalim han muerto antes de los 40. Entonces, es el encuentro con el amado, decimos nosotros. Significa que las grandes almas que mueren a jóvenes porque son grandes almas que ya hicieron su tikkun. Si no es que murieron antes de tiempo por un accidente o una tragedia que quizás no le correspondía morir, también se da ese caso. Pero si vemos que como un santo, un sadik desde niño, porque hay personas que desde niño se ve que ese niño o esa niña desde que nace se ve que es como alguien santo, que se comporta como alguien adulto y se comporta en santidad y es consecuente desde pequeño hasta que tiene la edad que tenga, es consecuente siempre, entonces se ve que ahí hay un alma grande. Eso es muy importante. Y cuando Dios determina la tarea que vino a cumplir esa alma, regresa al mundo espiritual. Y así es con cada uno de los seres humanos. Cuando se completa la tarea, volvemos al mundo espiritual. Puede ser que se les envíe de nuevo, o si es una gran alma, lo ideal es no reencarnar más. Eso es lo ideal, no bajar más a la tierra. Pero ocurre una condición, y es que grandes almas siguen trabajando el tikkun, pero ya no encarnados, sino desde el mundo espiritual, apoyando a los que están encarnados, porque nosotros no estamos solos. No es una carrera para llegar a ningún lugar, es un trabajo en equipos que tenemos de levantar todos los mundos y edificar todos los mundos. Entonces, es un trabajo de almas. Nosotros pertenecemos a grupos de almas en los mundos espirituales, aparte del cuerpo de la divinidad, dicen los místicos. Entonces, ese grupo de almas determina, se reúnen y determinan quién de ese grupo de almas, supongamos, los místicos lo comparan al cuerpo de Dios, lo llaman ellos. Claro, Dios no tiene cuerpo, es un significado místico. Pero supongamos que alguien pertenece a la cabeza, el pecho, los brazos, una pierna, no lo sé. Es un ejemplo, no es real. Y los que están encargados de la energía de esa parte dicen, necesitamos que baje una persona a hacer la tarea. ¿Quién va a bajar? Se exploran los candidatos, las almas que hay. Necesitamos un grupo de almas y los que pertenecen a esa raíz espiritual determinan que fulano, fulano y fulano tienen que bajar y nacer en tal país, en tal lugar, así, así, así. Este va a ser un maestro, este va a ser un guía espiritual, usted va a ser un rabino, usted va a ser esto, usted va a ser un, no sé, muchas cosas, cada cual con su misión, con su propósito de vida. Baja, hace la tarea espiritual, cumplió, regresó al mundo espiritual. Y así van las almas bajando y subiendo. Por eso es que en el árbol de la vida, cuando estudiamos el árbol de la vida, las energías entran por Keter, bajan a Malhut, pero no se quedan en Malhut. Las 22 canales del árbol de la vida, que es el Da'at, son energías de ida y de regreso. Eso se llama un Parsuf. Or Yashar, Or Hoser. Luz que entra, luz que regresa. Todo es contracción, expansión, contracción, expansión. Entonces las almas vienen y regresan. Pero hay grandes almas que no bajan a la tierra, que ya cumplieron su tarea y no tienen que reencarnar más. Y su función ahora es ser guías espirituales de otros que están encarnados. Y Dios puede poner a esa persona como un espíritu principal para que sea el que le dé los pensamientos, las buenas ideas, lo guíe a X seres humanos. Y que digan, fulano de tal tiene que bajar en 50 reencarnaciones. En 50 reencarnaciones va a ir trabajando en esto, esto y esto. Y no hay prisa ninguna, tiene 50 reencarnaciones para ir trabajando lo que tenga que trabajar. Y en cada reencarnación le van asignando nuevos espíritus según él va necesitando en cada etapa y en cada época. Hasta que cumpla su tarea, esté rectificada esa alma. Entonces muchos podemos bajar a la tierra, pero luego puede ser que Dios determine y nos ponga a muchos de nosotros quizás a ser guías de otros o acompañar a otros por cierto periodo de tiempo y luego nos vamos. Solo que es lo que Dios determine y cada cual según su raíz de alma. Y hay otros que los sabios dicen que aunque no tienen que reencarnar más porque ya hicieron su tikkun, dicen los sabios que los obligan a descender. Me cuesta un poco entender eso de que los obligan. Yo diría más bien que quizás ellos puedan, no sé si quieran, que no sé quién quiere, bueno, venir a este mundo no es el infierno si existe, dicen los Mekubalim que está aquí, porque caos, muerte, sufrimiento y desgracia más que en este lugar, ¿para qué hablar del infierno? Si con lo que hay en la tierra ya es suficiente. Entonces,
Sí que es verdad que hay muchos que aunque ya han hecho el tikkun, los pueden volver a enviar para que enseñen a otros. Y son grandes almas que vienen solamente a enseñar. Son almas que su camino es simplemente enseñar a otros. Son los grandes sabios, los grandes místicos, grandes maestros de diferentes espiritualidades o en diferentes posiciones espirituales que guían a muchas personas. Almas muy elevadas que solamente vinieron a la tierra a ser grandes maestros. Entonces, aunque el tikkun ya está hecho para ellos y es un riesgo porque cada vez que uno baja a la tierra no hay garantía de que te vas a mantener siempre en santidad y en no. Solamente bajar aquí y ya, imagínate, te borran todo y estás expuesto a todo tipo de cosas. Sí que es verdad que hay personas, aunque todos tenemos nuestros guías espirituales y los que nos protege, sí que es verdad que hay grandes espíritus que bajan a la tierra y esas personas desde que nacen hasta que mueren, no hay quien los toque. Están protegidos por Dios directamente. Directamente la divinidad. Dios protege a esas personas en todo lo que hace. Están protegidos, o sea, la mano de Dios está acompañando a esas personas. Entonces, de esto vemos otra vez de que hay almas que bajan con grandes misiones. Todos tenemos nuestra misión, realmente. Todos. Y hay almas que son tan, pero tan elevadas que ya no pueden bajar a la tierra. Aunque quisieran, no pueden, porque son como ángeles, se convierten en grandes ángeles, que de hecho serían comparados con nosotros como dioses. Literalmente como dioses, porque el poder que tienen esos espíritus es algo fuera de este mundo. Entonces, ahí vemos otra vez los grandes misterios de este tema. Dicen los sabios lo siguiente, continúo leyendo. Por la noche al dormir, la emanación de la víspera se desprende de la persona y asciende para no regresar mientras permanezca en vida, juntándose con la parte superior del alma, porque hay partes del alma que no entran al cuerpo. Ya esto lo hemos explicado. 3 niveles están dentro del cuerpo, Nefesh, Ruach y Neshama. Y hay 2 niveles que no pueden entrar en el cuerpo, están fuera, se llaman Makifim, que es Hayá y Ejidá, son energías cosmogónicas. Entonces, al dormir una emanación se desprende de la persona, asciende para no regresar mientras permanezca en vida, juntándose con la parte superior del alma. Por lo tanto, con la edad, la energía vital del hombre disminuye, pues cada día que pasa, la fuerza total de las emanaciones de su alma es inferior. Y por eso es que las personas, a medida que van pasando los años, que van pasando, perdiendo las fuerzas. Ya las células no se van renovando, se va uno envejeciendo, las células van muriendo y ya cuando ya uno es un viejito ya va sin fuerza y hay que cargarlo, ya no puede. ¿Por qué? Porque toda la fuerza vital se le fue yendo. En cada día que pasa se van las energías y vamos perdiendo la fuerza y toda la juventud y todo el vigor se va. ¿Por qué? Porque la energía vital que nos acompaña, eso está ya programado por cada día que vamos a vivir, es el número de energías vitales y van ellas yéndose cada día. ¿Qué pasa? Por eso de cuando vamos a dormir, ya explicaba en un video anterior, dice los Mekubalim, la muerte, el sueño es como la muerte. Los que tienen miedo a la muerte no se dan cuenta que morimos todos los días y todos los días resucitamos, porque el dormir es un fragmento o es parte de lo que llamamos la muerte. Todos los días morimos y todos los días, si se nos da vida, despertamos. Cuando uno va a dormir, hay quien puede tener sueños, pero hay quien se duerme y no sueña con nada, es como una piedra, como dice el refrán, y durmió y se despertó en la mañana, pero cuando se despertó él no se acuerda de nada, no se acuerda, no soñó, simplemente es como que estuvo muerto. Y hay el refrán que dice, no, caí como un muerto, es porque murió realmente, algo se va al dormir. Por eso es que hay cabalistas que tratan de luchar contra el sueño y no duermen. Hay cabalistas que nada más duermen 1 o 2 horas. El Raf Kaduri creo que dormía 2 horas nada más. Porque entienden, tratan de mantenerse despierto, porque hay un concepto que si se mantiene despierto, técnicamente vas a vivir más años y no vas a morir. Eso es muy difícil, porque por naturaleza te obliga el cuerpo a dormir. Pero es verdad que grandes sabios que tratan de no dormir y duermen si acaso 1 o 2 horas para alargar y contener la energía. Eso no todo el mundo lo logra, es muy difícil. Eso yo no lo hago. Yo me voy a dormir y ya está. El tiempo que Dios determine, sea lo que Dios diga. Entonces,
Cuando vamos a dormir, las emanaciones se van marchando y con el paso de los años vamos perdiendo la energía, la vitalidad, y por eso envejecemos y las personas ya cuando son viejitos ya están todos, bueno, sin fuerzas, porque se les fue toda la vitalidad. Todas esas emanaciones de luz se han marchado. Quien logre completar el tiempo de vida que se le ha asignado en su último día, la última de sus emanaciones se despide y asciende definitivamente. Así como cualquier otro día, la separación acontece durante el sueño, dice los sabios. Entonces, de esto yo lo expliqué también en una clase anterior, de que cuando alguien fallece, ya con días, semanas y hasta meses, un mes, 2 meses, 3 meses de antelación, el alma ya puede estar desprendida y está ya casi fuera del cuerpo o fuera del cuerpo. Aunque la persona siga viva, aunque lo estemos viendo y estemos conversando con la persona, ya esa persona está más de aquel lado que de este lado. Entonces, como explicaba en una clase anterior, la gente que dice, ay, fulano, que estaba tan bien y murió de repente. Aquí nadie muere de repente, señores. Nadie muere de repente. Todo ocurre como debe ser. Todo. Porque cuando a alguien lo quieren salvar, lo salvan. Usted no ha visto gente, hay por ahí muchos videos de gente que han estado a punto de ser atropellados. Un carro que viene a toda velocidad y la persona ahí de repente siente algo que lo carga y lo empuja o lo lleva, lo aparta, o le ponen el pensamiento y se aparta y en fracciones de segundo salvó la vida. ¿Tú crees que eso es casualidad? No. La gente siente a veces una mano que lo abracó, que lo apartó, que lo empujó, que lo cargó. Pero ¿por qué a otros no le pasa así y mueren en los accidentes? Personas que van caminando y se cae, no sé, una ventana de arriba y el hombre de momento siente que lo empujan o se detiene y cae frente a él la ventana. Pero ¿cuántos van caminando y la ventana le cayó? Entonces, si quisieran salvar a alguien, lo salvan. Y todo el que tiene una misión grande, no hay quien lo toque hasta el tiempo que deba ser que está aquí. Pero a otros, cada cual escoge el momento y cómo va a morir y cómo se va a ir de este mundo. Cada cual escoge cómo. O según las posibilidades que le han dado también, porque según el mérito se le va a dar la posibilidad. El mérito mayor es que alguien pueda morir en paz, en el sueño, en una cama, tranquilo, con su familia. Esa sería la mejor muerte. Y no con sufrimientos. Pero todo otra vez tiene una causa y un sentido. Ahora, dice lo siguiente, les explican los sabios. En los primeros tiempos los seres humanos morían más longevos. No obstante, con el paso de las generaciones, los años de la vida se fueron acortando. Al principio las personas recibían almas dotadas de más emanaciones, ya que les era asignada una tarea de mayor responsabilidad. Por ello sus vidas eran más largas, ya que cada emanación le correspondía un día de vida para su trabajo. Desde la generación de Noé, Dios disminuyó el esfuerzo exigido a cada persona, pues la longevidad los llevaba a olvidar que realmente el objetivo de sus vidas era una preparación para la vida eterna. Se dedicaban exclusivamente al mundo material. Eso también es el asunto. La gente a veces quiere más vida, pero ¿para qué? Es como hoy, la tecnología nos da más tiempo, pero ¿para qué? La gente está aburrida, deprimida, no sabe qué hacer con la vida porque tiene mucho tiempo. Se dedicaban exclusivamente al mundo material, hasta que en las últimas generaciones el promedio de vida llegó a los 70 años. Cuando deja este mundo, todas las emanaciones que ya han ascendido se reúnen para recibir esta última emanación. Y esto lo explica el Ora Haim Akadosh, Rabbi Haim Benatar. ¿Cuántos años vamos a vivir? El sabio Rabbi Isaac vio la imagen de su fallecido padre y le preguntó, papá, ¿cuántos años me dieron para vivir en este mundo? El padre le respondió, no me permiten revelártelo, porque no se debe revelar a una persona cuándo será el final de sus días. Explica el Zohar HaKadosh en la Parashat Vayehi 219a. Sobre estas historias también están escritas en el Talmud, Tratado de Moed Katan 28a. Muchas historias como esto que acabo de explicar. Y aquí es el caso de Rabbi Isaac, vio al padre que estaba muerto y habló con el muerto, que es su padre, que no está muerto, está vivo, solo que está fuera del cuerpo. Quería saber el tiempo. No está permitido y por eso es el tema del tema de poner cuidado con el tema de la interacción con los muertos. No es porque sea malo, porque es pecado, que no sé qué, no, es porque hay que respetar ciertos límites, pero muchos de esos límites se abren siempre que se da permiso, o ellos se comunican o nosotros nos comunicamos con ellos
pero siempre es Dios el que da el permiso. Pero aún así hay que respetar. Y por eso es que hay muertos que siguen comportándose como vivos. Muchos no saben que han muerto y muchos sí saben que están muertos, pero siguen comportándose como vivos y son las que muchas veces poseen a otras personas, están molestando en las casas, se murieron, pero creen, siguen muy apegados a la materia. Si tenían una casa, siguen todavía como ahí molestando como un fantasma en esa casa porque creen que la casa es de ellos. Si tienen una biblioteca, la biblioteca es de ellos, el automóvil. Si alguien toca lo que era de ellos, el muerto viene a molestar porque creen que están vivos. ¿Y qué hay que hacer con esa persona? Mantener la raya. Usted no está más en este mundo, usted está en el mundo espiritual, siga su camino. Y por eso hay que mantener una línea. Muchas veces esa línea se cruza, o ellos de este lado, nosotros del otro, nosotros con ellos, porque Dios lo permite. Pero aún así, no es constantemente, es un límite. Por eso es que todos los que practicamos el mundo espiritual ponemos un límite. Hay un día que dedicamos a una obra espiritual, pero ya hasta ahí. Al otro día hay que seguir con la vida, no sé, ir a la playa, al campismo, hacer otra cosa. Pero no podemos estar todo el tiempo con hay que respetar los límites de que los muertos están muertos y los que estamos acá estamos de este lado acá. Y por eso otra vez, los muertos que se comportan como que están vivos hay que ponerlos en su sitio. No, usted ya no está más en este mundo. Ayudarlos a que sigan su camino de evolución. Los únicos que están interactuando, que debieran interactuar, son los que Dios ha asignado a cada uno de nosotros, que tienen que interactuar con nosotros sí o sí. Pero hay otros que se quedan por voluntad propia, otros se quedan porque trabajan para los brujería, otros se quedan porque están cuidando a los familiares, otros se quedan porque están muy apegados a las cosas físicas, a lo que dejaron aquí, otros se quedan porque están enamorados y siguen atrás del familiar que quedó o molestando a los familiares. El mundo es amplio, los espíritus tienen libre albedrío hasta que llega el orden que tiene que llegar, porque por eso se envían a grandes espíritus y a grandes ángeles para que pongan orden a ciertas cosas. Cuando se hace un exorcismo, cuando se hace una liberación, cuando se hacen grandes cosas, no es la persona el que hace nada, es porque vienen grandes espíritus por la jerarquía que tiene el que hace el exorcismo o lo que esté haciendo. Vienen otros grandes espíritus a llevarse a ese otro espíritu, lo llevan, lo encadenan y se lo llevan. Entonces no es la persona, es lo que viene a apoyar, lo que respalda a esa persona. Tratan de mantenerse ese orden. Sí que es cierto de que tratan de no revelarse a la persona el tiempo de vida, porque si se revelara el tiempo de vida, la persona ya no tendría libre albedrío. Si sabes que vas a morir, todo el mundo anda caminando por el hilo, como dice el refrán. Pero para hacer la cosa más interesante, pues se nos borra la memoria y no se nos dice el día de la muerte, para que cada cual de verdad pueda elegir sin presión ninguna cómo quiere vivir la vida, quién quiere hacer el ticún más rápido, quién quiere demorarse más, quién quiere disfrutar más por esta vida, hay quien quiere, es así. Hay quien estudia un poco la espiritualidad y dice, sí, yo hasta ahí, pero ya no entro mucho en eso. ¿Por qué? Porque está bien, está contento, déjalo, quiere pasar más tiempo aquí en la playa, quiere hacer barbecue en su casa, lo que sea, yo no lo sé. Hay almas así, entonces a Dios no le pone aquí presión y prisa a nadie. Tienes 50 reencarnaciones, eso es un ejemplo, pueden ser 100 o 1000, no sé cuántas, que según se determine por la Neshama. Y usted decide hacer en cada reencarnación lo que usted quiera. No tiene que hacer todo el trabajo en una reencarnación, eso no existe. Hay gente que dice, yo quiero hacerlo todo ya, eso no existe. Usted dice que usted quiere hacerlo todo ya, es que usted, como le borraron la memoria, no sabe que ya usted ha estado aquí muchísimas otras veces. Y estaremos el tiempo que debamos estar, porque otra vez el tikkun no es nuestro solo. Hay un grupo de espíritus que nos acompañan. Lo ideal es estar en el camino espiritual, sea cual sea la espiritualidad que la persona practique, porque todas las religiones hablan de estos temas. Algunas están un poco más, digamos que alineadas a grandes conocimientos, otras son más ignorantes, un poco dogmáticas, pero regularmente las religiones más antiguas, que no son religiones que alguien se pueda haber inventado hace 100 o 200 años, porque todo el tiempo la gente se inventa religiones ya. En cada esquina se inventa cualquier religión y se enganchan a religiones antiguas, pero son religiones nuevas realmente. Las religiones antiguas normalmente, hasta las que ya han desaparecido, sí sabían estos secretos, sí sabían estos misterios. Todas las religiones antiguas, los babilonios, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos,
los budistas, los taoístas, los judíos, los musulmanes, los cristianos, que están enganchados a los judíos, por supuesto. Pero todo lo que son religiones antiguas sabían estos secretos de la vida y la muerte y preparaban a las personas al más allá. Por eso es que, por ejemplo, está el famoso libro de los muertos en el antiguo Egipto, porque se preparaba al faraón o a los grandes sacerdotes o la gente importante en el tránsito del más allá. Habían fórmulas que tenían que memorizarse. El faraón tenía que memorizar ciertas cosas, ciertos pasajes, para cuando se presentara delante de Anubis, que es el que venía a buscar a los muertos, pues tenía que repetir ciertas fórmulas y después lo pasaban por diferentes deidades a las diferentes dioses. Él tenía que decir ciertas cosas, tenía que decir: soy puro, no he pecado, no he cometido fornicación, no he cometido adulterio, no he mentido, me he portado bien. Básicamente los 10 mandamientos. Hasta que, si fue pasando las pruebas, finalmente llegaba delante de Osiris, que es el dios de los muertos, el que se viste de blanco y tiene una corona de color la piel verde. El gran faraón, el dueño de los muertos, Osiris, que finalmente pesan el corazón en una balanza contra una pluma. Si el corazón pesa equilibrado, está equilibrado, si lo permiten, la vida en el más allá, en el paraíso. Si la pluma pesa más, pues lo van a enviar a castigos. Entonces, en este caso, trataba de que habían fórmulas que tenían que repetir el iniciado para continuar su camino. Claro, en la religión egipcia realmente los únicos que tenían la vida en el más allá era el faraón, los ricos, la nobleza, la aristocracia, los sacerdotes, eran los únicos que tenían vida después de la muerte, porque los pobres, los esclavos, esos morían y ya, no, para ellos no hay vida, no había resurrección, no había nada. Eso cambió después con el tiempo, ya había resurrección, ya parece que hubo democracia, hubo democracia con esa gente y ahora también pues hay para todo el mundo. Pero en el antiguo Egipto los únicos que podían, que pasaban al más allá, el faraón, su familia, los nobles, los que tenían dinero. Eso era un negocio también ahí. Entonces, así es la cosa. Después hubo un poco más de democracia en el tema de la vida del más allá. Ahora, ¿por qué no debe revelarse el tiempo de la muerte? Ya yo expliqué, lo acabo de explicar un poco sobre por qué no. La persona debe arrepentirse un día antes de fallecer. Al desconocer cuándo ha de abandonar este mundo, se ve obligado cotidianamente a reflexionar sobre sus actos y arrepentirse de sus transgresiones. Explica el Pirkei Avot. También dice Rabbi Shlomo Yitzhaki Rashi, dice: Dios dotó a cada individuo de una porción exclusiva de la sabiduría de la creación, de modo que nadie concentra toda la totalidad del acto divino. También es imposible precisar el momento de la muerte y en qué tropezará. Esto es para que reflexione y se arrepienta de sus errores, ya que de esta manera se preocupa pensando que tal vez hoy o mañana dejará este mundo. Si no sabe cuándo dejará este mundo, continuará construyendo o plantando, pues supone que su momento aún no ha llegado, siendo esto positivo para la humanidad. Entonces, ¿por qué no se revela el día de la muerte? Porque si usted no sabe cuándo va a morir, cualquier día nos puede tocar, y precisamente por eso los antiguos estaban muy preocupados en todos los días hacer teshuvá, llevarse a rendir cuenta, examinar su vida, porque no sabemos cuándo es el día y no sabemos la hora. Por tanto, puede ser cualquier día. Hay que estar preparado para ese momento. Hay que estar preparado como si este fuera el último día de mi vida. Y los antiguos vivían cada día con esa preocupación. Sabían que la vida es frágil, que en cualquier momento podíamos morir, y no existe eso de que hoy día la gente, mira, qué casualidad, estaba sano. Murió de repente. Nadie murió de repente. Los antiguos tenían eso muy claro. Cualquier día puede tocar. Entonces no hay nada de repente. Como no sabemos el día ni la hora, constantemente hay que estar trabajando en uno mismo, mejorando como persona, hacer lo que debemos de hacer y no postergar, porque como no sabemos la hora ni el día, nos puede tocar en cualquier momento. Pero ¿qué pasa? Que la gente, ya hoy como nadie quiere nada, pues la gente vive como si fuera a vivir eternamente. Y dice, bueno, mañana haré lo que tengo que hacer. Mañana voy a esforzarme, mañana voy a hacer tal cosa. Mañana.
Y cada mañana que llega es una oportunidad que se te fue. El día que se perdió, se perdió. No se puede recuperar. Pero los antiguos que tenían el día de la muerte muy claro, trataban de cada día vivir al máximo, como si fuese el último día, aprovechar la vida al máximo. Por eso es que habían grandes mentes, grandes sabios, escribían muchos libros, muchas obras, y dice, ¿cómo alguien puede escribir en una vida tantas horas, tantos volúmenes, tanto conocimiento? Porque vivían cada día al máximo, como si fuese el último, vivían plenamente. Por eso les decía, no se trata de cuántos días vives, se trata de con cuánta intensidad vives ese día, porque ¿de qué te sirve vivir 80 y 90 años y una persona que nunca salió nada más que al patio de la casa? Pero hay gente que no, que vive cada día lleno, a tope, que cuando te sorprenda la muerte no te quede ningún sueño por cumplir. Entonces los antiguos vivían así, cada día a tope, al lleno, al máximo, que si me agarra la muerte, que me agarre haciéndolo, o sea, a máximo lo que mi proyecto. Así vivían los antiguos los días y sabían que la vida cada día es un regalo, que nada aquí está garantizado, nada está garantizado. Ni nuestra vida, ni nuestros familiares, ni padres, ni hermanos, ni hijos, nada está garantizado. Cuando uno es consciente de eso, no vive con miedo, pero tampoco vive engañado o de ilusiones. Y hay mucha gente que dice, no voy a pensar para... Bueno, usted puede dejar de pensar si quiere, es que eso viene porque viene, es así. Lo peor es no hacer el tikkun en esta vida y entonces subir al mundo espiritual. Todos vamos a ir delante del trono de Dios, parecido como el difunto iba delante de Osiris. Bueno, vamos a ir delante del trono de Dios y nos van a preguntar. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai que la primera pregunta que le hacen al Neshama cuando sube al mundo espiritual es si hiciste el tikkun por el cual tenías que venir a la tierra y si te dedicaste el tiempo a estudiar los secretos del cielo. Si la Neshama no sabe qué responder, pasa vergüenza en el mundo espiritual. La vuelven a enviar y cuando nos envían otra vez se le olvida todo. Y viene por la tierra y anda perdido y no sabe por qué vive y no tiene sentido de la vida, no tiene rumbo y alguien me ayude que no encuentre el sentido. Hasta que más o menos se encamina un poco, pasa la existencia y vuelve a subir al mundo espiritual. Hiciste lo que tenías que hacer cuando te enviaron a la tierra. Otra vez regresa. Y así es un juego como quien va con una venda. Así son las reglas del juego en esta existencia. Pero la diferencia está que el que viene a esta existencia, a este mundo, tiene una evolución y una rapidez de aprendizaje mucho mayor que en otros mundos, que es mucho más lento. En esta vida todo es más rápido porque en 70 años se puede hacer mucho. Nosotros, ¿sabes cuál es la ventaja que tenemos en este mundo? Que podemos vivir las vidas de miles de otras almas. Cuando nosotros leemos un libro que escribió otra persona que vivió y que te dejó todo, las cosas buenas que hizo, en qué se equivocó, en qué fue exitoso y en qué triunfó. Si usted se lee ese libro, es como que usted vivió la vida de esa otra persona y se está ahorrando en esta vida repetir los errores de otra persona. Por eso es tan importante leer, y por eso las biografías son muy buenas. La historia es muy buena. Porque imagínate qué clase de ventaja tan maravillosa que puedas leer muchos libros de las vidas de mucha gente que han vivido en muchas épocas. Cuando tienes esos conocimientos, es como que tú tienes un dominio, como si te has ahorrado todas esas vidas. Imagínate cuántas reencarnaciones, por cuánto libro que te puedas haber leído, cuántas reencarnaciones te has ahorrado de no venir más a la tierra para repetir esos errores. Y cuando te lees un libro y has aprendido, tienes una sabiduría, se llama Jochma, entendimiento de las cosas, te has ahorrado haber vivido 50, 60, 100 o 200 vidas cuando te has leído cada uno de esos libros y ahora en esta vida puedes ir lo mejor posible. Por eso es que para nosotros en el mundo judío el estudio es clave. Es clave el estudio y la Kabbalah es de estudio. No todo es de vamos a meditar y vamos a recibir, vamos a canalizar. ¿Qué vamos a canalizar? Si es que ya todos los grandes, las grandes Neshamot, los grandes santos, los grandes de las grandes religiones que hay en el mundo, ya han canalizado lo que tienen que canalizar. No hay nadie hoy día que canalice nada comparado a lo que ya han escrito los grandes fundadores de las grandes religiones, los grandes místicos. Todo está escrito, solo hay que leerlo. Perder el tiempo leyendo la canalización de quién. Si ahí están los grandes libros de los grandes santos de verdad que por su vida demostraron que vivieron el modelo que aspiramos todos. Entonces, por eso es que hay que leer. El judaísmo no andamos canalizando tanto.
Estudiamos para ver los que fueron exitosos. Y es como, esto si lo llevamos al mundo de la economía es lo mismo. Usted quiere montar una empresa, pues tiene que leer y estudiar y imitar los que ya fundaron, que son grandes empresarios, millonarios, exitosos, leyendo sus libros, sus biografías, que te cuenten cómo lo lograron para tú hacerlo. Es estúpido una persona que diga, yo solo voy a hacer, yo voy a canalizar yo solo. No, hay que leer. Todos los que son exitosos han estudiado esas biografías en esa rama, en esa área. Cuando uno escucha las biografías de los grandes generales de la historia, por ejemplo, Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte, por ejemplo, grandes conquistadores, te das cuenta que todo lo que hacían ellos era leer las biografías de otros generales de otras épocas, de Roma, de Grecia, de Cartago, por ejemplo, los fenicios, no sé, los grandes generales del pasado. Ellos se leían todas esas biografías para aprender de esos, de todas las vidas y las batallas que ellos lucharon, para ellos hacer entonces sus batallas. Pero es aprendiendo de otros. Ahí está el secreto. Cuando uno lee un libro, se está ahorrando muchas vidas, porque puedes tomar mejores decisiones. Entonces, por eso otra vez el enfoque aquí en el estudio es clave. En entender de que ya cuando nosotros ya estamos viviendo una vida, ya lo que usted y yo podamos estar viviendo, ya lo han vivido millones de seres humanos que ya han pasado por esta existencia. Y eso es otro secreto espiritual, donde muchas veces nosotros lo que estamos viviendo es lo que no completamos en una vida pasada, que lo estamos repitiendo otra vez aquí. Y muchas veces estamos terminando el ticún de un antepasado nuestro que murió y nosotros hemos asumido su ticún y lo estamos completando nosotros. Estamos haciendo ticún por ese antepasado, por un abuelo, por una abuela, por un antecedente. Entonces, estudiar hasta las vidas de los familiares que han muerto nos ahorra problemas, porque cuando veamos en qué ellos se equivocaron, nosotros vamos a evitar equivocarnos si somos sabios. Entonces, por eso es importante estudiar las vidas de otros. Y yo siempre recomiendo mucho, ¿cuántas veces no lo menciono aquí? Lean las biografías de los sadiquim, lean las biografías de los grandes cabalistas para que vean, porque no es por lo que alguien diga, es como vive la espiritualidad. No hagas caso a lo que digan, muéstrame con tus obras, es lo que me interesa. Eso no falla, eso no miente. Es parecido a los políticos, prometen mucho con la boca, pero enséñame los hechos, enséñame sus actos. Ponen en evidencia a la persona. Entonces hay que leer, hay que buscar esas grandes biografías, esos grandes santos, esos grandes místicos. Si Dios permite, voy a hacer, ya he hecho muchos vídeos en este canal sobre esas grandes biografías y en estos días, Bezrat Hashem, a lo mejor mañana quizás haga un vídeo sobre uno de estos grandes sadikim, o la semana que viene voy a empezar a incluir alguna de estas biografías. También hay muchas enseñanzas ahí. Entonces, bueno, Bezrat Hashem, creo que es un buen momento para hacer una pausa. Hoy no me voy a extender mucho porque mañana igual vamos a tener otra transmisión en vivo y no va a ser mucho para mí esfuerzo físicamente. Entonces solamente voy a tomar 3 preguntas y mañana nos vamos a ver entonces a las 8 de la noche, Bezrat Hashem, con más de estos temas. Voy a tomar 2 o 3 preguntas. Primeramente, como siempre, agradeciendo a las personas que están conectados, todos los que están conectados el día de hoy. Las personas que han estado enviándose de acá, gracias de todo corazón por sus apoyos. José Antonio dice Shalom, bendiciones, jajam. Gracias, todas las bendiciones para ti, José. Eusebio Carolina Marcelino, bienvenido a la membresía del canal. Sandra también, de México, muchísimas gracias por la sadaká. Edison, sadaká para bendición en el trabajo y los negocios, mucho éxito, muchas slajá, toda la bendición, Bezrat Hashem. José Cruz, Shalom Joel, vivimos en una simulación, en el más allá existen granjas. No, a ver, ese es un concepto que está un poco mal comprendido. Realmente dicen los físicos que si quisiéramos usar ese concepto de que todo es una simulación, bueno, podríamos usar ese concepto. Pero no es tan así realmente. Los físicos dicen, hay algo que dice que si uno no mira algo no existe. Lo que uno ve cambia o transforma de realidad. Entonces, toda la realidad que existe es resultado de los pensamientos y las palabras. Todas las
Todo lo que existe en algún momento fue un pensamiento y el ser humano, las palabras lo han manifestado. Todo. Este traje fue un pensamiento. A alguien se le ocurrió, voy a crear un traje y lo voy a hacer de color gris. No solamente lo pensó, lo habló. Se lo dijo al amigo, se lo dijo al diseñador, se lo dijo y empezó a trabajar. Y eventualmente lo pensó, lo habló y lo hizo. La corbata, la ropa, los libros, todo lo que existe. Nosotros, los padres, en algún momento dijeron, voy a querer un hijo. Y así, todo viene del mundo espiritual a la manifestación. Entonces, todo es resultado de los pensamientos y de las palabras. Entonces, decir simulación, no diría que es simulación. Parece un poco, pero realmente no es simulación. Es que cada mundo tiene capas y cada mundo frente a otro, no voy a decir que es falso, pero sí que cambian las leyes y las realidades. Si cambiar las leyes y las realidades sería para alguien decirle falso, bueno, pero realmente yo no me gusta llamarlo así porque cada mundo tiene sus leyes y son importantes, son necesarias. Cada capa es importante en el nivel que deba estar cada cual. Entonces no podemos decir que es falso, que es una simulación o que no existe. No, realmente son mundos que tienen sus reglas, pero frente a otros mundos diríamos que esas reglas cambian, se transforman y serían como falsos o una simulación frente a ese otro nivel de realidad más clara. Pero esa realidad frente a otra realidad también sería menos comparada con una que está más cercana, diríamos. Entonces, diríamos que hay capas y capas. No diría que son simulaciones o que son falsas, sino que sencillamente son, algunas tienen, digamos que más nivel de luz y menos nivel de luz. Mayor cercanía significa más luz, más conciencia, más conocimientos, y alejamiento significa más capas, más mezcla de la verdad con la falsedad, el bien, el mal, etcétera. O sea, menos luz, menos conocimiento, menos conciencia. Así es como lo llamaría. Pero eso no existe de granjas. Todo eso son, hay tanta pues información errada. Hay gente que se han hecho populares y la gente cree que son grandes sabios porque son famosos, pero no tienen conocimiento del mundo espiritual realmente y usan esos términos, granjas. No existe eso de granjas. Son disparate. Sencillamente existen mundos donde hay espíritus con un nivel de conciencia y otros mundos con un mayor nivel de conciencia y otros con mayor, pero cada alma puede subir a todos esos mundos según el nivel y el merecimiento de cada cual. Eso es todo. Pero no es que sea granja de nada. Los espíritus están en constante movimiento. Las energías están moviéndose. Todo está moviéndose. Y al final no es que somos solamente creación de Dios, somos parte de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser una granja si somos parte de Él? Él vive en nosotros y en todo lo que existe. No tiene sentido porque nosotros mismos somos Él. Entonces, ¿granja de quién? Porque diría, bueno, el gran granjero es Dios, pero es que nosotros somos su energía también. Somos Él mismo en un fragmento más pequeño. Entonces, esas ideas, no. Por el mundo de la Kabbalah no se habla de esa manera, sino que tenemos otro entendimiento, como acabo de explicar. Aris, Farah, el mérito de Rabbi Shimshon Haim Nahmani nos proteja y de todo el pueblo de Israel. Amén. Muchísimas gracias. Así sea, Besrat Hashem. Por las enseñanzas de Zera Shimshon, que llegue a todas las personas correctas por todo el mundo. Besrat Hashem. Amén. Que así sea. Besrat Hashem. Este tema que estoy tratando, como decía, es un tema fuerte. Quizás muchas personas pues sea delicado porque hay gente que ha perdido familiares, hijos, hermanos, padres, están llorando, están de duelo, no comprenden. Por eso les decía, hay temas de la Kabbalah que no son para todo el mundo. La persona no está lista. Y hay muchas cosas que yo no he hablado en este vídeo y no las puedo hablar públicamente porque la persona no está preparada para eso. Porque si yo hablara estas cosas, le derrumbo toda su realidad. La persona se vuelve loca, no entiende. Literalmente. Entonces hay cosas que no se pueden hablar públicamente. Cada cual tiene que llegar a ellas cuando tenga que llegar a ellas. ¿Hay vida eterna? Pregunta Norma Escobar. Solamente hay vida y vida y vida y vida. Entonces, si eso llamamos vida eterna, pues diríamos que sí. Hay almas que pueden ser destruidas, ojo. Dicen los sabios de la Kabbalah, está escrito que si un alma se le dan 3 chances y a la tercera viene y es un nivel de persona mala, pero mala, al nivel de Amalek,
que es lo más, o sea, es tan malo, es más malo que el diablo, diría el refrán. Si lo hace una vez, le dan un chance. Viene, en otra vuelta. Y es mala, mala, mala a ese nivel horrible. Y le dan otro chance. Y vuelve. Y es ese nivel de mal tan terrible. Esa Neshama la cortan, la destruyen. Ahora, ese nivel, yo tengo mis dudas. Eso no es tan sencillo llegar a ese nivel. Porque, por eso, menos mal que el juez es Dios. Porque si es por la gente, a cualquiera. No, si fulanito es malo. No, tampoco es así. Me puso la cerca, me extendió la cerca del patio y me cogió un pedazo de la cerca en mi casa. Es malo. No, Dios no se pone en ese tipo de disputas. Estamos hablando que es un nivel tan, pero tan oscuro que, y otra vez, repetirlo 3 veces es algo casi muy imposible. Porque el creador se encarga de que todas las almas sean rectificadas. La tarea es rectificar, no destruir. Cuando las profecías están en el libro de la Torá, en el Tanaj, que hay de profecías de destrucción, no son para que se cumplan. En el judaísmo tenemos una regla. Las profecías están para que no se cumplan. Así como usted me está escuchando, es para que no, las malas es para que no se cumplan. Las buenas sí. Los sabios dicen que toda profecía mala está ahí para que no se cumpla, es como una advertencia. Si hacemos teshuvá, se anula. Eso fue lo que le pasó a la gente de Nínive, que estaban haciendo lo que era malo en la historia, en la parábola, lo que usted quiere decirle, y Dios mandó a Jonás, a Yoná. ¿Por qué? Porque la gente malvada, derramamiento de sangre, terrible, los ninivitas. Mandaron a Yoná con un mensaje, arrepiéntanse ante Shuvá. Ellos hicieron caso, se arrepintieron, y Dios anuló lo que había decretado. Entonces, la profecía mala no es para que se cumpla. Si se hace el cambio, ya, se anuló. Las profecías buenas siempre se van a cumplir, pero las malas no son para que se cumplan. Ahora, hay gente que es al revés, porque probablemente cuando Dios dije que las profecías no están para que se cumplan, dirá, ¿cómo es posible? Si Dios dijo que los va a destruir, tiene que destruirlos, acaben con él. No, señores, pero aquí por eso menos mal que el juez es Dios, porque si es por la gente, imagínense, cada cual quiere el cetro, tuviera... No, la divinidad puede, si ve que se arrepintió de verdad, perdona tanto a una persona como a una nación. Y menos mal que juez es Dios, porque el ser humano, no, como no ve el corazón, no ve los pensamientos, no puede saber si el arrepentimiento es sincero, puede ser que no perdone. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás, que era un profeta, hablaba en nombre de Dios, dio la profecía y que él pensaba que se iba a cumplir. Pero cuando vio que la gente de Nínive se arrepintió, sé qué hizo Jonás. Se alegró, gracias Señor, se arrepintieron. Bienvenidos, qué alegría que se han arrepentido. Qué buen ejemplo, que el Señor los bendiga. Eso no fue el caso de Jonás. Cuando vio que la gente se arrepintió y Dios los perdonó, se puso bravo. Se enfadó. Porque Dios los perdonó y porque la gente se arrepintió, imagínense. Porque el ego de Jonás estaba herido. Él, el gran profeta. Todo lo que yo diga tiene que cumplirse. Si es un profeta, todo lo que dice tiene que cumplirse. No puede equivocarse, Jonás. Y gracias que el que manda es Dios. Y él al final lo enseñó a Jonás. Que se fue a la distancia de la ciudad, hizo lo de la calabaza. Allá se hacía calor y le hizo que sea una calabaza que se enredó en una pequeña casita que hizo. Y Dios le hizo crecer la calabaza y le secó la calabaza. Y Jonás otra vez molesto y furioso. Y Dios le dice, ¿y tú te molestas? ¿Te pones así por una pequeña planta de calabaza que se te murió? ¿Y yo no me voy a compadecer de mi creación, que estaban destinados a morir y se han arrepentido y los he perdonado? ¿Qué es esto? Entonces, de esto aprendemos otra vez este punto importante. Las profecías que estén ahí en la Torah, que sean cosas malas, no están para cumplirse. Si la persona se arrepiente de Teshuvá, pues no se va a cumplir. Todo lo bueno sí está para cumplirse. Y lo bueno es que el que perdona es Dios. Porque si es por la gente, si nos toca a muchos Jonás por ahí, porque hay gente que son así. Yo esto otra vez, yo no lo veo en el judaísmo. Lamentablemente tengo que decir que lo veo en el cristianismo, porque me han venido la gente y me lo cuentan. Que hay gente ya por ahí juzgando y diciendo, míralo, ahora se hace el santo, mira todo lo que hacía. Tú no engañas a nadie. Todo el mundo sabe quién tú eres. Ahora te vas a hacer el santo cuando tú eras un bandolero, ladrón, no sé qué.
No, señores, ese no es el camino. El que perdona es Dios. ¿Quién somos nosotros para juzgar a nadie? Entonces, Baruch Hashem, que el que hace las cosas es la divinidad. Y gracias que todo marcha como debe marchar. Esa es la realidad. Lamentablemente, como dicen los sabios, hay de los que les toque vivir en esta última generación. Porque sea porque se cumplan las profecías o sea porque se cumplan las cosas físicas, un día el mundo va a desaparecer. No solamente que nosotros vamos al mundo espiritual, los planetas van al mundo espiritual también. La Tierra tiene vida. La Tierra tiene una energía que está viva. Y la prueba que la Tierra está viva y que tiene energía es abro un hoyo, pongo una semilla y ciérrala. A ver si no crece. ¿Qué significa? Que ahí hay una energía en la Tierra. Todo está vivo. Los planetas tienen energía, la luna, las estrellas, las constelaciones. Por eso estudio la astrología. Pero todo eso un día se va a ser liberado de la materia y por eso es que los planetas explotan, las estrellas explotan, los soles explotan, las constelaciones explotan. ¿Qué significa que explotó? Es como una cáscara que se rompió y la energía es liberada. Se llama romper las clipot. Y un día nuestra Tierra va a hacer boom. Y nuestro Sol va a hacer boom. Y nuestra galaxia va a hacer boom. Faltan todavía 32 millones de años. La gente dirá, bueno, falta mucho. Ya sea porque o destruimos la Tierra nosotros, pero un día se va a apagar, como quiera que sea. Y todo se recicla, la energía sube otra vez al mundo espiritual y vuelve a bajar en nuevos mundos, porque constantemente se van creando nuevos mundos, planetas, constelaciones. Todo está vivo, está en movimiento, nada está destinado a quedarse. Lo que pasa es que la gente, como no piensa en estos grandes conceptos, solamente ve su vida, que la gente nace, muere o que lo que sea, pero no ve que a nivel macro de los universos es lo mismo. Nacen estrellas, mueren grandes estrellas. Nacen planetas, mueren grandes planetas. Nacen galaxias, mueren grandes galaxias. Pero no es que mueren, es que explota y la energía es liberada y esa energía se transforma en algo nuevo que da forma a un nuevo planeta, una nueva galaxia, una nueva constelación, una nueva estrella. Nuevos mundos y sistemas solares están siendo creados por todo el universo que está en expansión constante. Así que, señores, todo funciona como debe funcionar. Nosotros somos solamente una pequeña hormiguita en un rincón del universo. Esa es la realidad. Pero somos parte de ese gran ecosistema. Cuando uno profundiza todo, uno llega a verse unido a todo. Eso es un nivel de conciencia donde uno literalmente se siente unido a todo lo que existe, a un animal, a una planta, al viento, al agua, a todos. Uno se siente que es parte de todo eso. Y es verdad que somos parte de todo eso. Ese es otro tema, ya también lo he explicado en algunos vídeos. Yo creo que es buen momento para hacer una pausa. Llevamos ya 1 hora y 40 minutos. Como les decía, no quiero hacer mucho esfuerzo porque mañana vamos a estar también transmitiendo. No lo sé si vamos a seguir con este tema, vamos a cambiar a quizás hablar un poco de las historias de los Sadikim, historias de milagros, Babasal, y vamos a ver qué hay para mañana, Besat Hashem. Así que quiero agradecerles de todo corazón a las personas que están conectadas, que Hashem les bendiga mucho y nos vamos a estar viendo mañana, 8 de la noche, con el favor de la bendición de Hashem. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, que les alargue las vidas a cada uno de ustedes, a todos nosotros, Besat Hashem. Que cada uno de nosotros encontremos nuestro sentido de la vida, nuestro propósito de vida en cada una de las etapas de nuestra vida. Que el Creador les bendiga a todos ustedes y a sus familias con prosperidad, con abundancia, con protección. Todas aquellas personas que puedan estar enfermas ahora mismo y me están viendo, Besat Hashem, que puedan recibir sanación, refuá shelema, refuá nefesh, refuá guf, sanación y recuperación completa. Toda persona que pueda estar atravesando dificultades, escasez de economía, de bloqueos, que a Kadosh Baruj Hu le abra esas puertas para que llegue la bendición, la protección, la slajá, la bendición, Besat Hashem. Todas las cosas buenas para ustedes y para sus familias. Gracias de todo corazón. Que Hashem les bendiga mucho. Shalom a todos.